Hola, ¿cómo están? Hoy me agarran leyendo porque recibí hace poquitos días este libro, 2001-2021, de José Ignacio de Mendiguren, evocativo de la gran crisis de hace 20 años. Estamos cumpliendo 20 años del estallido, de la hecatombe del 2001, que nos marcó y nos sigue marcando todavía, porque hay cosas que no terminamos de resolver, que estallaron entonces, cosas que supimos recomponer. Pero bueno, está de Mendiguren con nosotros. Gracias, Vasco, por recibirme, gracias por mandarme el libro y por la dedicatoria. ¿Cómo estás? No, Eddie, muy bien, muy bien. La dedicatoria te la hice con mucho afecto y además por tanto tiempo que estamos conviviendo esta Argentina, ¿no? Vos de Totalmente. tu cargo de periodismo y a mí como dirigente industrial y después diputado. Hemos Sí, sido José Ignacio de testigos. Mendiguren, todo el mundo te conoce, Vasco, pero vos sos abogado, sos escribano, sos político, fuiste diputado, fuiste ministro, ministro de Producción, ahora estás presidiendo el BICE, el Banco de Inversión y Comercio Exterior, dirigente industrial, industrial vos mismo, del rubro textil, o sea que bueno, conocés la Argentina de los últimos años, de las últimas décadas desde adentro, digamos. Y ese es el sentido que tiene este libro. Y déjame que arranque con una cuestión bien calentita, porque vos de movida te metés con un tema que vuelve a salir ahora al ruedo. Vos decís, en diciembre de 2001, como presidente de la Unión Industrial Argentina, estoy hablando de la primera página del texto, el prólogo. En diciembre de 2001, como presidente de la Unión Industrial Argentina, formaba parte y lideraba, habla de sí mismo, de Mendiguren, un grupo que se había puesto al hombro el desafío de frenar un embate que se estaba llevando puesto al país. Su nombre, dolarización. Empiezan a salir voces que vuelven a plantear la dolarización hoy, Vasco. ¿Cómo ves vos esto y hasta qué punto representa el debate de la realidad actual del país? Mira, tiene mucho en eso de semejanza con aquel 2001. Hay un libro muy interesante de Noemi Klein, una canadiense, que se llama La doctrina del shock. Entonces, ¿qué dice este libro como síntesis? Que a las sociedades muchas veces se las lleva a crisis tan extremas que en esas circunstancias su población puede aceptar cosas que jamás aceptaría en estado normal, ¿no? Y esto fue el 2002 también, 2001. Se llevaron una crisis, después lo traemos al presente, una crisis que era terminal, es decir, decretaste el peor default de la historia de la humanidad, 100.000 millones de dólares contra 30.000 de Rusia, 18 monedas circulaban en la Argentina, el club del trueque era la forma de intercambiar, los contratos se rompieron con la implosión de la convertibilidad, los bancos no pudieron devolver los ahorros. Desde lo político, el que se vayan todos, entre de las elecciones de octubre del 2001, 5 presidentes en 10 días. ¿Qué te quedaba por romper? Por eso digo que en ese momento había dos intereses muy claros en la Argentina. Uno que era Estados Unidos, que ya con el blindaje había salido de la deuda y que no había participado de las privatizaciones de los 90. Por lo tanto, era poco el interés que tenía de venir a rescatar a la Argentina para que los grandes negocios de la Argentina, que estaban en manos europeos, pudieran rescatar sus inversiones. Por otro lado, tenías las inversiones europeas, que pretendía que vos no tocaras nada, que no tocaras el 1 a 1, aunque ya veían que la explosión estaba cantada, que no querían retenciones a los hidrocarburos, etcétera, etcétera. Entonces es una sociedad en estado de shock. Y cuando vos ves esa sociedad en estado de shock, lo que yo clamo o marco como el club del subdesarrollo, aquellos que quieren esa Argentina primarizada, proveedores de materias primas y recursos naturales, pretendían las cosas más esotéricas. Pretendían la dolarización de la economía, pretendían
que como los ahorros de los argentinos nunca volverían a los bancos, decían ellos, crear una banca offshore, así como te lo digo, que los depósitos de los argentinos se fueran a Gran Caimán. Esto lo proponía Ávila, lo proponía el SEMA. Proponían privatizar el Banco Nación, el Banco Provincia, privatizar la recaudación. Proponían entregar los parques nacionales para pagar los bonos samurái. Dombrowski y Caballero proponían una intervención al gobierno argentino a través de distintos presidentes del Fondo Monetario o de la Reserva Federal. En fin. Y la sociedad estaba tan confundida, tan agobiada, que no había manifestaciones en contrario, oposiciones a este disparate. Por el contrario, se veía como una posibilidad. Bueno, ¿qué hicimos nosotros cuando hablo de que un grupo que nosotros liderábamos? Nosotros veíamos que la convertibilidad tenía, sobre todo después de la devaluación brasileña, los días contados, no había forma de rescatar. Se lo advertimos al radicalismo, a Machinea, hablamos con Juan Surruil, con Adolfo Canitrot, para que el radicalismo preparara un plan de salida. Todo esto lo cuento en el libro, con nombre, apellidos, con fechas. Sí, sí, con muchísimo detalle. Bueno, por supuesto, se negó el problema y llegamos a la crisis. Pero nosotros, como veíamos, primero queríamos evitar la crisis. Yo me reuní, también lo cuento en el libro, en mi casa, con Cavallo, con De la Rúa, con Colombo, con Paolo Roca, llevando propuestas como poner el real en el factor de empalme, cosa que la economía pudiera empezar un poquito a hacer pie sin tocar la convertibilidad. También lo hice con Moyano, con Escasani, con el presidente. Algunos decían que estábamos conspirando en mi casa, donde le explicábamos que juntos teníamos que dar un contrato de paz social por un año y emprender una salida ordenada. También lo planteamos cuando vino el blindaje. Si el blindaje no se usaba para salir de la situación, era una anestesia. Después de la anestesia te curabas y tenías el mismo problema como pasó. Y ahí formamos un grupo de los que no teníamos poder económico, pero sí representatividad política. Lo hicimos con las dos CGT, en aquel momento Moyano y Daer, Rodolfo, estaban por separados, pero acá trabajábamos juntos. Lo hicimos con la Iglesia, a través del cardenal Primatesta en la pastoral social, que desde Roma, en un compromiso que cuento en el libro que hicimos ante el Papa Juan Pablo II en el 99, ya nos preocupábamos por esto. Luego incorporamos, o mejor dicho, desarmamos desde la UIA al grupo de los 8, que era un instrumento para sostener la convertibilidad, nada más. Formamos el grupo productivo, aquellos que veíamos los problemas de la economía real, junto con la Cámara de la Construcción, CRA por el campo y la UIA. Luego incorporamos a la universidad, al Consejo Interuniversitario Nacional, luego a los bancos privados, hasta el mismo Eduardo Escasani, que hasta unos meses antes de la crisis presidía la Asociación de Bancos Internacionales, estaba a la cabeza de los que se le querían quedar con el banco, ¿no? Y después vino también a este núcleo, y gracias a que existió ese núcleo, donde hicimos nuestra última conferencia industrial allá en octubre del 2001, donde en un panel estaba Moyano, Escasani, Antonio Cafiero, mostrando la unidad nacional. Y cuando llegó este debate final, que era cuando el plan Cárdenas en diciembre proponía que los bancos extranjeros pusieran 15.000 millones de dólares para reforzar las reservas e ir a la dolarización de la economía, lo vamos a ver acabar. Y le dijimos del plan que se estaba publicando, había un cable de Reuters. Cavallo no niega esto. Dice, bueno, si la dolarización vendrá, podrá hacerse, porque tenemos una base monetaria para poder hacerlo. Y ahí le dijimos con toda claridad, Miramingo,
la dolarización divide aguas. ¿Por qué? Porque no es un tema técnico, es un tema de soberanía. ¿Qué países dolarizaron su economía? Ecuador, Panamá, las Islas Marshall, Micronesia. ¿Qué tiene que ver la Argentina con la capacidad de producción que tiene? La dolarización lo que significa es resignar las herramientas de la política económica, no tener política monetaria, no tener política fiscal, para pasar a ser un... Por eso yo iba, José Ignacio, a atar todo esto que vos prologás tan bien en esta introducción, a que vuelven los llamados a la dolarización, dado que estamos 1 a 200 y que la economía no está bien y vuelve a motorizarse incluso desde la Fundación Mediterránea, que era el gran think tank de apoyo a Cavallo, que dicen que están haciendo un plan económico ahora para aportarle, no sé si entre comillas o no, al gobierno. O sea, son conversaciones que la experiencia no liquidó, vuelven ahora, después de tanto tiempo. Sí, pero no es casualidad, Eddie. Fíjate lo que hablamos al principio. Primero te llevan a un estado de crisis, donde hoy todos te pronostican las peores salidas, y desde ese escenario te plantean esta locura. Porque lo importante, ¿qué pasó cuando ellos proponían eso? Y por eso el ataque que me hicieron a mí como ministro de la producción del gobierno de Duhalde. Porque nosotros demostrábamos... Sí, vos decían que eras el presidente del club de la devaluación, digamos. La devaluación, de la especificación, de la licuación de las deudas. Cavallo de vuelta este fin de semana me honra con la crítica cuando lo traiciona el subconsciente. Porque si hay alguien que licuó las deudas de sus amigos fue Felipe Cavallo, cuando el año 1982 dio un seguro de cambio para todos sus amigos, que el Estado se hizo cargo de sus deudas en dólares. Nosotros en el año 2001 fue creo que la primera vez donde no hubo seguro de cambio y cada empresa tuvo que arreglarse por sí solo en la negociación. Y cuando habla de la especificación del 1 a 1 o asimétrica, lo que Cavallo no se acuerda, yo tengo la carta de Mario Blecher, que en ese momento... Mario Blecher, que era el presidente del Banco Central. El presidente del Banco Central, ¿y sabía quién lo había traído a la Argentina? Domingo Felipe Cavallo, el discípulo de él. Y Mario Blecher, cuando estábamos en el principio del 2001, del 2002, perdón, viendo cómo podíamos calmar esa bomba, fue quien nos dijo, si las deudas no se especifican 1 a 1, la incobrabilidad del Banco Central va a ser del 85%. Como diciendo, no hay posibilidad que a las deudas las ajustemos por el dólar. Así que es otra vez la gran confusión de Cavallo o querer inventar un enemigo grande para poder justificar los errores que él cometió. Pero entonces, ¿qué sucedió? No dolarizamos la economía. Tampoco en esa crisis tan inédita, donde no había manual donde asistir, aceptamos ir a una nueva experiencia económica. Eddie, yo soy industrial desde el 74. Como textil acudí a la inflación cero de Gelman. Terminó en el Rodrigazo. Después nos agarró la tablita de Martínez Dios. Terminó en el Sigoazo. Después vino el Austral y el Primavera. Terminó en la Hiper. Y después vino la convertibilidad, otra magia, y terminó en el 2001. Y en este periodo donde los argentinos fuimos como cobayos de laboratorio que se probaban cosas que nadie en el mundo probaba, ¿sabes cuál fue el resultado, Eddie? Que Argentina tuvo el triste récord de no solamente no haber crecido, sino que fue el país del mundo que desde el 76 al 2001 más se desarrolló.
perdió todos los índices: pobreza, indigencia, educación, salud. Tuvimos la volatilidad más importante del mundo. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Nos van a llevar puestos todo el movimiento dolarizador, pero no vamos a ir a una nueva magia económica. Vamos a salir por una economía normal. ¿Cómo son las economías normales? Tienen un tipo de cambio que flota con la administración, tienen su propia moneda, y elegimos este camino. ¿Cuál fue el resultado, Eddie? Lo describo en el libro con toda claridad. Pasamos de la peor crisis social, política y económica que recuerda el país al periodo de crecimiento más largo de la historia argentina, 2002-2011. Es decir, 78% del crecimiento del Producto Bruto. Después, ¿qué hicimos? No supimos manejar las tensiones del crecimiento, teníamos la inflación y la negábamos rompiendo el INDEC, fuimos a la confrontación en vez de dar el salto al desarrollo como había que dar. Yo era presidente de la UIA, hice una asamblea, lo cuento todo en el libro. Pusimos en manos de jujeñas y jujeños los primeros lotes de Cannabis CBD10, el aceite medicinal de cannabis producido íntegramente en Jujuy y el primero de grado farmacéutico elaborado en suelo argentino. Gobierno de Jujuy. Señoras y señores, aquí estamos en este hermoso estadio para el arranque de este campeonato. Cuando relato me meto de lleno, busco transmitir emoción. Trato de correr, de llegar a todas, como lo haría cualquiera de ustedes. Eso mismo es lo que hago todos los días en las 2 ediciones de F90. F90, de lunes a viernes. Por ESPN. Una conferencia industrial que se llamaba precisamente... Y ya estás hablando de 2011-2013. Estás Claro, hablando del segundo mandato de Cristina, o sea que tampoco vos en el libro estás haciendo una defensa obcecada desde el oficialismo, sino que también marcás errores y distracciones y metidas de pata cruzadas desde lo que actualmente hoy es el oficialismo que vos integrás. Así es, primero te quiero descubrir. Yo soy desarrollista, afiliado al desarrollismo, no tenemos muchos afiliados, pero lo fui siempre. Soy aburrido de predecible, sostengo las mismas cosas siempre. Y el gobierno que las apoyo a las medidas. Cuando el gobierno se equivoca, lo digo. Me enfrenté con Moreno, es público todo lo que digo. ¿Por qué? Y se lo dije a Moreno. Vos vas a provocar que el péndulo nos vuelva a los 90. Y yo decía, acá no hubo ni una década ganada ni una década perdida. Hubo una década partida. 2002-2011, Argentina, con 3 instrumentos, yo diría básicos: tipo de cambio competitivo, baja inflación y superávit gemelos. Con esos 3 motores es que subimos el 70 y pico % del Producto Bruto. Argentina pudo desendeudarse, pero lo más importante, Eddie, recuperamos la gobernabilidad de la economía. ¿Por qué? Porque hubo crecimiento. Cuando Argentina, por todas estas magias que inventan de dolarizaciones, tablitas, pierde la gobernabilidad de la economía. ¿Por qué? Porque el problema central, lo explico en el libro, de la Argentina es su estructura productiva. Tiene un modelo productivo primario que exporta $400 la tonelada e importa 1.600, donde hemos vuelto al siglo XVIII, exportamos el 85% del maíz a granel, del trigo a granel. Siempre lo digo,
Exportamos poroto de soja. Sí, vos sos un gran promotor de la industrialización de la Argentina, que hoy ya debería ser la reindustrialización porque se cayó una gran cantidad al pozo. Ahora, ¿qué quiere decir industrializar hoy, en el año 2021, de Mendiguren? Porque Sí, estamos en un proceso de revolución tecnológica y estamos corriendo bastante desde atrás. O sea, el gran temor es que nos queramos subir a un tren donde ya es demasiado tarde, ¿o no? cierto. Primero que todo lo que es la visión de desarrollo, Eddie, es imposible buscar en el pasado la solución para los problemas del futuro, ¿no? Si nosotros creemos que de la pospandemia vamos a salir por el mismo camino que llegamos a la pandemia, vamos a repetirnos, vamos a tener los mismos errores. Hoy hay que ir a la frontera tecnológica, está la industria 4.0, está la misma industria del conocimiento, que hoy tiene una capacidad exportadora tanto más importante que muchos sectores primarios de la economía. No cabe duda. Lo que yo planteo, que es muy claro, mira, cuando un europeo ve un grano de maíz, siempre digo, ¿qué es lo que ve en el grano? Ve cuánto biocombustible, cuánta proteína, cuánto bioenergía hay en él. Tiene la plata para transformarlo, le sobra. Inclusive, lo cuento en el libro, para financiar o subsidiar a los granjeros que producen esa proteína. ¿Qué es lo único que no tienen ni van a poder tener? El grano. Porque para eso hace falta tener agua y tierra. Explícame, Eddie, ¿cómo puede ser que aquel que tiene lo más importante de la cadena, que es insustituible, y tiene casi 50% de pobreza, y tiene una economía permanentemente al borde del default porque no puede generar los recursos necesarios para crecer, le va a entregar eso al otro para que el otro le agregue el valor del empleo? Es decir, vamos al trigo. A granel son $220 la tonelada. En harina, 450. En pastas y galletitas, que es lo que hace Italia, Alemania, $1.800. Quiere decir que vos que tenés lo más importante de la cadena y todo el gasto y el riesgo climático, te quedás con $220. El que hace la harina se queda con otros 250. Y el que hace las pastas y galletitas se queda con 1.400 de esa cadena. Sí, mientras tanto acá buena parte de esa industria desapareció o se hiperconcentró en muy pocas manos. Mira, lo más importante, ¿sabes qué es? ¿Por qué no discutimos esto? ¿Por qué en Argentina no se discute si con vaca muerta queremos ser como Nigeria, que vende el gas, hacemos un caño a Bahía Blanca y lo exportamos, o queremos tener, además de exportar, porque nos sobra, el polo petroquímico más importante del hemisferio sur, ya que tenemos el segundo yacimiento mundial de shale gas? Esta discusión no está. Ahora, ¿por qué esa discusión siempre es la postergada de Mendiguren? Porque ahora tenemos la promesa de que ahora viene una discusión importante, porque estamos en la lona, estamos medio en pelotas por la pandemia encima que nos vino sobre llovido mojado, y ahora hay el diálogo y el consenso y toda esta cuestión, y algunos nos ilusionamos con que, bueno, a ver, se va a sentar la dirigencia y va a discutir estas cosas estratégicas del país, porque acá no hay que discutir tanto quién gobierna, sino qué vendemos, qué producimos y qué vendemos y cómo lo reproducimos. Mira, ¿Estamos en condiciones de avanzar en ese proceso o es un verso más de los discursos electorales? En el 2002 se hizo. ¿Por qué? Primero porque hubo un acuerdo político. Ante semejante crisis, el radicalismo y el peronismo se juntaron y no se echaron culpas. Entonces Alfonsín y Duhalde dijeron, de esto salimos juntos, después cada uno seguirá su camino. Y los dos me proponen a mí, cuando crean el primer ministerio de la producción de la historia argentina, encarar estos proyectos que nosotros ya hacía tiempo presentábamos. ¿Cuál fue el resultado? El que te digo. El mismo año 2002 la Argentina generó 16.500 millones de dólares de superávit comercial. Y ese gobierno de unidad nacional, que recibió la peor transición de la historia argentina, con todo lo que te describí antes, en 1 año y 3 meses, a mi juicio,
entregó la mejor transición de la historia argentina. Entregó un país, primero en paz, votando el 78% del padrón, no el 40% como en el 2001, creciendo al 7%, con 3% de inflación, 16.500 millones de dólares de superávit comercial del año 2002, sin una sola denuncia o sospecha de corrupción. Le dejó al presidente Kirchner 5 ministros, el 80% de los cargos de secretarías y subsecretarías, una continuidad. Y la Argentina, ¿por qué pudo reaccionar tan rápido? Mira, Eddie, el Fondo Monetario, yo participé de reuniones con Arnold Alsina y el presidente, no solamente no nos asistió en el año 2002, sino que cobró 1.800 millones de dólares. Yo acá te lo describo, todo lo que fueron las reuniones con SIN. Pero es más, tan poca fe nos tenía, que blindó a Brasil con 30.000 millones de dólares, se lo dio a Brasil. Blindó a Uruguay con 3.000, se lo dio a Uruguay. Porque a nosotros nos daba por explotados y no quería que la onda expansiva llegue a estos países. Y Argentina, tengo aquí un gráfico que muy, no sé si es de edad. Fíjate vos. Acércalo más. Acá vemos ahí cómo viene cayendo con la crisis rusa, con la crisis, y acá ves la explosión, ¿no? En el mes de febrero, Argentina deja de caer. Ahí te lo digo. En el mes de marzo empieza a recuperarse y toda esa curva que lo ves enorme hacia arriba es el año 2002. Y paró en el 2011. Entonces, ¿por qué es esto? Y voy al momento actual, y por qué mi confianza que si hay un acuerdo político, la Argentina tiene características muy especiales. Primero porque hay negocios, la agroindustria, la minería, la pesca. Eddie, tenemos uno de los caladeros más importantes del mundo y exportamos por 2.000 millones. Hay que transformar esa agua en dólares. Es impresionante esa riqueza casi como la pampa húmeda. ¿Qué tenés además? Lo demostramos en el 2002, la capacidad transformadora. Acá hay una cantidad de emprendedores en la Argentina con una capacidad muy buena. Y lo más importante, que esto a veces me trae problemas, pero es lo que pienso y es lo que viví en el 2002. Está el capital para hacerlo. Los argentinos fuera del sistema, parte adentro, parte afuera, que todavía duermen acá, mandan a los chicos al colegio acá, tienen un PBI entero ahorrado. Y el argentino tiene una característica que no la tiene el europeo, que cuando ve que es negocio producir, la pone. Pone parripollo, cancha de pádel. Yo a todas las pymes que conozco hoy, que ya empiezan a levantar, la que no tiene crédito se lo pide al hermano. Y si no, todos tienen, perdón la versión, un canutito, porque la plata no la tienen 4 personas, afuera. Entonces, esta es una magia que Argentina tiene, que ningún país del mundo la tiene. Yo acá cuento que me reuní con Perry, que era vicepresidente del Banco Mundial, acá en la Argentina, y le expliqué esto. Él traía en su cabeza que la Argentina era poco menos que Beirut. Había visto las fotos de la Plaza de Mayo, los saqueos, la gente martillando los bancos. Lo senté y le dije, mirá, yo no soy el ministro de Economía, que se está acá a la vuelta, pobre, se llama Remes. Yo soy el ministro de la Producción y yo te voy a mostrar qué es lo que yo tengo que movilizar. Y le mostré un PowerPoint. Me dijo, mira el campo. Maneja la tecnología más moderna del mundo. Esto llévalo a hoy, ¿no? Tiene la segunda cosecha récord histórica. No tenía retenciones, mirá también. Pero claro, con el 1-1, el resultado eran 13 millones de hectáreas hipotecadas y 100.000 productores quebrados. Le muestro el stock industrial y le digo, tenemos la industria más moderna instalada de los últimos 50 años.
la industria automotriz, petroquímica, y le mostré todas las inversiones que había habido. Le dije, acá no hubo ni una guerra, ni un terremoto. Acá hubo un pésimo modelo que nos llevó a la insolvencia desde lo financiero. Pero la Argentina productiva está intacta. Se sorprendió, Per. Dije, ¿ya esto te sorprende? Bueno, mira, ahí veía los bancos, la gente martillando. Los argentinos acá en el país, en la caja de seguridad y en los colchones, tenemos 35.000 millones de dólares. Y en el exterior, un PBI entero. Entonces le dije, decime, Perry, ¿dónde viste este país? Y además un argentino que por característica, cuando ve negocio, no se aguanta, lo pone. Entonces yo este es Ahora, el país. vos planteás también, aparte de lo que le planteaste a Perry, que podríamos decir que eso se mantiene como lógica en la Argentina, crisis tras crisis, vos planteás otra cosa, y vos siempre hablás como un dirigente industrial, vos sos un representante de lo que llamamos la burguesía nacional, por decirlo de alguna manera un poco antigua ya, digamos, muy siglo XX, pero vos pegás a tus propios pares incluso ¿Sí? en el libro y señalás, lo leo textual, a colegas industriales que acostumbran y hasta se jactan de ello, de venderle la soga al que los quiere ahorcar. Por supuesto. ¿Hay una dirigencia cobarde o una burguesía con la autoestima hecha puré en la Argentina? ¿Cuál es el problema del que la tiene para invertir, que vos decís, el que la tiene al final, si está en las condiciones, la invierte? A ver, yo creo que en la Argentina el problema de fondo, como te dije, es que el mundo nos quiere proveedores de materia prima y recursos naturales. Quieren nuestro grano de trigo, no los fideos. Quieren el poroto de soja, no el biocombustible. Quieren la minería extractiva, que se llevan el barro y después te cuentan desde Canadá o Australia cuánto dio de oro, de silicio. Indudablemente, esto tiene un poder económico atrás muy grande. El club del subdesarrollo es muy potente. Antes, y no quiero ser conspirativo, analizo una realidad. Antes esto era la causa de las guerras. Es decir, la lucha en el mundo siempre está por donde se agrega el valor. Los imperios, ¿qué eran? Ir a buscar los recursos naturales, procesarlos en Inglaterra, en España. ¿Qué fue la guerra de sucesión de Estados Unidos? Esto mismo, donde se agregaba el valor. Como el ejército ya no se puede usar más, las invasiones inglesas, por ejemplo, hoy para mí hay ejército de ocupación, que vienen, si yo te quiero a vos sacar tu departamento, te puedo agarrar de la camisa y ponerte en la vereda. O lo otro, comprarme la cabeza de Eddie Zunino y dejarlo en su departamento trabajando para mí. Y yo creo que esto nos pasa en la Argentina. Entonces hay un montón de economistas, los describo en el libro, y entidades con nombre y apellido, que nos convencen que tenemos que ser pobres en la abundancia, que para crecer hay que achicarse, que está bien este modelo que no le vendemos al mundo, el mundo nos compra, un modelo que funcionaba en el siglo XIX. Yo cuando con Ricardo López Murphy, cual tengo un enorme aprecio personal, tenemos diferencias a lo mejor de visión de país, y él elogia a la generación del 80. Yo también la elogio desde sus objetivos, pero lo que no dice que éramos 4 millones de argentinos. Entonces, en ese escenario, vos podías exportar cueros crudos e importar hasta la gorra de los gauchos, pero con 45 millones de argentinos. Si tu modelo es exportar alimentos para los animales del mundo, el maíz, la soja, bueno, tenés que exportar 30 millones de argentinos, o tenés que decir con toda claridad que Argentina solamente puede insertarse al mundo pagando salarios bajos.
Ahora, discutir esto es como discutir la ley de gravedad. No, cosa que también habría que probarla, porque no está probado que la Argentina puede encarar ese modelo. Incluso yo te diría una cuestión, la generación del 80 famosa instauró con sus principales talentos la política de Estado más larga de la República Argentina, que es el sistema educativo, que hoy está hecho pelota, Exactamente. pero fueron los que se propusieron, o sea, Roca lo puso a Sarmiento y a Avellaneda a manejar la educación, que habían sido presidentes antes que él. Y vos te acordás lo que decía Sarmiento, Nosotros a los expresidentes los mandamos poco menos que en cana. Pero ya fíjate que Sarmiento nos decía, le hablaba a la sociedad argentina, digo, que en vez de construir a los ganaderos los palacios, digamos, en Avenida Alvear, no sé cómo se llamaría en ese momento, ¿por qué no ponían frigoríficos? Belgrano te decía, en vez de exportar cuero, tenemos que exportar zapatos. Ahora, parece que de esto nos olvidamos. Entonces yo creo, Eddie, por eso el libro, que lo tomo en cuestión positiva, porque yo lo que quiero es rescatar todos esos debates para que no volvamos a repetir, descartar todos esos iluminados que nos proponían locuras y rescatar cómo la Argentina, cuando se pone a producir, tiene una capacidad de recuperación enorme y tiene los negocios, tiene la gente y tiene el capital. Así que hay que sacudir el árbol y pensar de vuelta. Y lo que no tiene es el plan, y no hablamos del plan económico de coyuntura, sino que lo que no tiene es el plan maestro inviolable, ¿no? Porque lo que vos decís se grafica de la siguiente manera. Vos vas a cualquier país europeo, sobre todo a los que están más al norte, o a China, y lo primero que hay después del puerto es la fábrica para transformar lo que acaban de importar. Y ninguno convence a un europeo de dejar morir su agricultura y exportar la carne regalada de Sudamérica. No lo van a convencer, porque saben que hay una política de empleo en el sector rural. Entonces yo lo que creo, Eddie, también, que hay que tener claro que la Argentina tiene una posibilidad de desarrollarse. Para eso hay que cambiar la matriz productiva. Vos no podés seguir entregando un caladero. Fíjate la industria del conocimiento, le das un poco y pasa a exportar 6.000 millones de dólares. Yo creo que hoy, que esto a mí me entusiasma, ¿no? A veces amarga, a mí me entusiasma. La Argentina está en una etapa que debe ser la que tiene una mayor distancia entre la Argentina real, esta que tenemos todos los días, y la Argentina potencial. Y la política, con todo respeto, ha perdido la grandeza de objetivos. A mí no me entusiasma nada de lo que me dicen. La LELAC, la LELIC, la deuda, el fondo, ¿y cómo crecemos? Menem tuvo la capacidad de decir la revolución productiva, no sabíamos ni qué era, ¿te acordás? Pero sí. Hay que tomar una bandera, sobre todo, no con engaño, yo cuando hablo de cifras concretas. Hoy el trigo, como lo tenés, te puede Sí, pero siempre son planes para salir del pozo y no planes para salir y quedarse arriba, ¿no? No, este que yo te digo, por eso mismo hablo de... Mira, una cosa es crecer y otra desarrollar. Yo soy desarrollista. El crecimiento es espontáneo, es decir, acá el trigo o la soja se va a $600 y vos crecés. El barril en un país exportador de petróleo se va a $100 y el PBI de los países explota. Pero adentro convive un jeque que te puede construir una isla artificial con un beduino comiendo en la arena. Y crece. El desarrollo es distinto, no es espontáneo. Es crear las herramientas para donde uno quiere ir. Y luego fijar ritmos y prioridades para ver cómo llegás y acuerdos. El desarrollo para mí, lo digo en buenos términos, es una batalla. Frondizi ahora vos decís que esto te entusiasma. Sí. ¿Están dadas las condiciones en esta Argentina para plantear esa conversación? Vuelvo a ese tema. Sí, con este Congreso empatado, con esta lógica interna de cada una de ambas coaliciones que tienen tensiones muy fuertes. Mirá, lamentablemente también lo cuento en el libro, ¿no? Todo esto. Los argentinos tenemos una tara, un problema. No podemos anticiparnos a los problemas. Lo vemos venir,
todo lo comentamos, ¿viste? Como que hay una bomba en la mitad de la mesa y todos miramos la bomba, qué grande la bomba, cuando explote la bomba. Bueno, no hacemos nada ni para pararla, ni para apagar la mecha, la vemos venir. Entonces, cuando llega el problema, de ahí sale la solución. Muy triste. Así fue el 2012. No había ningún plan de salida. Acordate que cuando el peronismo nombra a Rodríguez A, no es que sacaron el plan de salida de la convertibilidad. Llamaron a David Espósito, un periodista televisivo, y él hizo el plan, que era la tercera moneda, sembrar 1 millón de pinos, etc. ¿Esto qué te demuestra? Que no nos preparamos. Ahora, ¿qué creo yo, Eddie? Que como el potencial de Argentina está, aunque quiera matarlo, está. Y corres el riesgo, esto es cierto, si en el 2002 no salía ese grupo homogéneo que venía trabajando y una decisión política de los dos partidos por ir por el camino del crecer, hubiéramos caído en una colonia. Hoy seríamos Ecuador, pero con 1000 problemas más. Pero hoy lo que tenemos que evitar, porque si vamos a una crisis desordenada, Argentina tiene activos muy importantes. Podemos perder Vaca Muerta o no explotar lo suficiente el litio o en la cadena agroalimentaria o la pesca. Entonces hay que cuidar esos activos. Pero esos activos, mira, si vos mirás los números de la deuda hoy, con lo que Argentina produce desde su sector agrícola, te harían falta 2 pampas húmedas para poder pagar los vencimientos que tenemos. Mirá los números. Ahora, como no podés doblar el territorio, lo que sí tenés que hacer es ponerle un segundo piso al campo, duplicar los precios a lo que estamos vendiendo nuestra producción, y eso es perfectamente posible. Ahora, ¿qué implica? Lo que te dije, con entusiasmo, la planificación, esto es posible, y la unidad en el rumbo. También te implica otra disfunción de inserción en el mundo. Ahí Macri me decía, vamos a insertarnos al mundo. Digo, ¿pero para qué? ¿Para vender poroto de soja o biocombustible? ¿Para vender trigo o vender fideo? ¿Para vender cuero o vender zapatos? ¿Para vender oro trafilado o cobre trafilado o barro para que se lo lleven? Esta es una discusión inicial. Porque para vender commodities, vos no vendés, te compras. No, aparte eso es lo que da, eso es lo que da trabajo. Todo ese intermedio es lo que da trabajo, si lo querés mirar solo desde un punto de vista social y no desde un punto de vista solamente productivo. Pero es posible, lo que sí tendrás que tener otros mercados. Si yo quiero vender fideo, iré al efecto sur-sur. ¿Sabés por qué te pregunto esto de si están dadas las condiciones en la Argentina? Porque siempre estamos saliendo de una crisis y siempre estamos trabajando salir del último escalón. Ahora el tema es el acuerdo con el fondo, y del acuerdo con el fondo surge el planteo de este plan plurianual que todavía no sabemos bien de qué se va a tratar, y no sé si vos estás incidiendo de alguna manera en lo que te corresponde en esa conversación previa. Mira, yo soy un convencido, los problemas de Argentina vienen por la restricción externa. Es decir, si vos le vendés al mundo lo que vale poco y le comprás al mundo lo que vale mucho, hasta en tus periodos de crecimiento, en vez de estar en una fiesta, estás en un velorio, ¿correcto? Porque viene la crisis por la falta de dólares. Cuando viene la crisis por la falta de dólares, yo siempre digo, fíjate, aparecen 2 clubes, siempre. El club de los devaluadores, que dicen, esto se arregla devaluando. ¿Te imaginas que si fuera tan simple? Con el dólar a 1000 pesos. O el club de los endeudadores, que dicen, para este agujero vamos a pedir plata. Y como es un gran negocio endeudar a la Argentina, enseguida te traen plata para tapar el agujero. El crédito no es bueno ni malo, es como un cuchillo, sirve para comer o para matarte. Si vos el crédito lo usás para cambiar la matriz productiva, es una inversión. Pero si vos lo usás para tapar el agujero, que es lo que siempre hacemos nosotros,
ya está firmando el próximo default, porque no podés pagar. Cuando en el Sí, año... el crédito que te sirve para comprarte una casa, llegamos al extremo de que lo pedimos para pagar la cuenta de gas. Entonces, ahora, me pregunto, ¿podemos ser tan ciegos de no verlo? ¿O también hay toda una doctrina, para mí ideológica, que nos convence de que el problema siempre es la reforma laboral o el problema es la reforma tributaria? Y ninguno de ellos me dice, yo cuando asumió el gobierno anterior, ya en el 2017, Eddie, a mí como industrial no tenías que mostrarme nada más. Hubo 3 medidas: libre ingreso y egreso de capitales, planchar el tipo de cambio y subir la tasa de interés. Es más viejo que el agujero de Marte. Se llama bicicleta financiera. Lo dije en el año 2017 y me peleaba con Sturzenegger. Es decir, ¿qué haces? Convertís a la Argentina en un país baratísimo para importar, carísimo para exportar. Todos viajamos a Europa, somos millonarios en dólares, lo que yo llamo el populismo financiero. Porque el populismo todo el mundo lo asocia cuando das a la gente lo que no podés darle. Pero el populismo financiero, con el retraso cambiario, es el que nos hace millonario a todos. Todos viajamos a Miami, compramos electrodomésticos. A la política, como le trae una sensación de estabilidad aparente, le hace ganar elecciones. Ahora, ¿sabes una cosa? Que siempre termina de 2 formas, mal o peor, explotando. Yo le decía a Sturzenegger, porque es una persona que también respeto en los personajes: Federico, esto ya lo vimos. Cuando un industrial en la Argentina ve que veranear en Santa Teresita te cuesta el doble que en la Costa Sur, que en Ezeiza hay más gente que en Constitución, todos van para afuera, salen colgados del ala de los aviones, y el famoso DM2 de M3 la vivimos siempre. ¿Y sabés qué hacen todos? Siguen, mientras tanto, trabajando, y mango que agarran, compran lo que está barato, el dólar, y esperan, porque siempre le fue bien. Pero vos decime por qué ahora, porque yo lo criticaba mucho y él se enojaba. Y yo te creo, pero no, yo te explico porque la deuda, las emitimos contra reserva. Federico, yo sé hacer zapatilla, no te entiendo. Pero sabes una cosa, si vos me decís que vamos a Mendoza, bueno, prepárame un tupper, milanesa, tortilla, un viaje de 7 horas. Pero esta es la ruta 2. Esto va a Mar del Plata. No, cada vez que me lo encontraba decía Sturzenegger, pasamos Chascomús, seguíamos cada vez peor, o sea, importábamos hasta ganar. Sturzenegger, pasamos Dolores. ¿Y sabés dónde terminamos, Eddie? Donde teníamos que terminar, en Mar del Plata, abrazado al lobo marino. Ahora, después los industriales nos sorprendemos. Todavía no aprendimos. Entonces, los chicos a veces creen en la magia. Los grandes industriales de la Argentina, se lo he dicho personalmente, creen que te podés salvar con el camarote más ordenado del Titanic. Y vos ves cuando la famosa ortodoxia económica vuelve sobre la reforma laboral, que no me cabe duda que tenemos que hablar de ese tema, o vuelve sobre la reforma tributaria. Ahora no te dice nada que vos estás compitiendo con tasas de interés del 90%. Yo cuando llegué a este banco, hace un año y medio, la tasa de interés en pesos estaba entre el 85 y el 90%. Y la tasa en dólares, 15% anual. Si vos sos un economista y llegás a un país que ves eso, vos decís cuánto tardan en caerse, porque no hay economía capitalista del mundo que soporte eso, o el retraso cambiario. Eddie, en el año 75, ¿cuándo fue? Ahora Macri, el segundo año. La bicicleta financiera está en todos lados. Le dejó a la especulación financiera el 25% anual en dólares. Yo te pregunto, le pagaste 8 veces más que el resto del mundo.
Cuando ese inversor llegaba a New York y hablaba de Wall Street y decía, che, ¿sabés que estoy en un país que fui y la puse bono y me llevé el 25%? ¿Qué le decía al colega? ¿Que Burundi es el África? No, Argentina, un país de la economía de mercado. ¿Sabe lo que le digo? Salí corriendo porque alguien lo paga. Entonces eso no lo vemos. Eso los sabios economistas que escuchamos todos los días no lo ven. Porque no es no ver una cucaracha en el living, no ver una vaca en un baño. Los días discutía con Kachanowski, porque vos vasco sos competitivo. Pues yo soy una pyme argentina que estoy para ir a dar charlas a Harvard. Yo banqué todo y estoy vivo. Ahora, ¿vos querés que yo compita? ¿Querés que vaya a Roland Garros a jugar al tenis? Me entreno. Ahora, cuando llego me das una paleta de ping-pong. ¿Cómo querés que juegue? ¿No te das cuenta que la paleta es de ping-pong? ¿No te das cuenta que cuando yo compito con un alemán o un español, esa pyme viene de la mano de Merkel, que le da crédito a tasa cero para reequiparse, inflación cero, estabilidad macroeconómica hace 15 años. Y yo para competir con él venía de la mano de Mauricio. 54% de inflación sin pandemia. Bueno, y fabrican sus raquetas y sus paletas de ping-pong. Entonces yo por eso, Eddie, en este libro, lo que quiero es ayudar a reflexionar. Basta de repetir las mismas cosas, con los mismos personajes, con las mismas propuestas. Y miremos que cuando fuimos capaces de poner a la economía real en funcionamiento, producimos el periodo de crecimiento más grande de la historia. Y lo más importante, cuando la economía crece, lo que el gobierno recupera es la gobernabilidad de la política económica. Cuando vos te llevan por delante otra vez con la deuda, perdés la gobernabilidad de la política económica. Conclusión, tenés que aprobar todo lo que te piden, que en el fondo está relacionado con que sigas con una economía primarizada. Esperemos que no sea lo que está a punto de suceder en la Argentina, porque tenemos que llegar a un acuerdo una vez más con organismos internacionales a los que les hemos pedido un montón y un montonazo de plata. José Ignacio de Mendiguren. Una sola cosa para aclarar. El Fondo Monetario, ya sabes, yo hablé con Caldarelli cuando nos dio el crédito, sabía que no podían cobrar, y nos dieron 45.000 millones cuando Argentina estaba con un déficit de la balanza comercial récord de alrededor de 30.000. Y hoy no me querés refinanciar con la macana que nos mandamos antes, cuando por lo menos estoy teniendo 15.000 millones de superávit. Llevé a $70.000 las exportaciones. ¿No te deja más tranquilo esto que cuando me prestaste esta cantidad de plata? El sentido común dice que tenemos que arreglar. De Mendiguren, el vasco, autor de este libro, que no es una bajada de línea, la tiene también, porque el hombre tiene su pensamiento y tiene su experiencia en el sector productivo argentino, pero es una mirada sobre nosotros mismos y es una mirada informada, por momentos a veces hasta un poco chismosa, de cómo fueron sus participaciones en las conversaciones que nos llevaron a esa gran hecatombe que nos dejó marcados a todos, y cada vez que decimos 2001 por lo menos tenemos la sensación de que sabemos bien de qué estamos hablando. Gracias, Vasco. A vos, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, nos vemos en cualquier momento. Muy bien. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Señoras y señores, aquí estamos en este hermoso estadio para el arranque de este campeonato. Cuando relato me meto de lleno, busco transmitir emoción. Trato de correr, de llegar a todas, como lo haría cualquiera de ustedes. Eso mismo es lo que hago todos los días en las 2 ediciones de F90. F90, de lunes a viernes, por ESPN.
Pusimos en manos de jujeñas y jujeños los primeros lotes de Cannaba CBD10, el aceite medicinal de cannabis producido íntegramente en Jujuy y el primero de grado farmacéutico elaborado en suelo argentino. Gobierno de Jujuy. Alivio fiscal para los comerciantes de Escobar. En el marco de la emergencia sanitaria ante el nuevo aumento de casos de COVID-19, disponemos de un importante paquete de medidas de alivio fiscal destinados a los comerciantes del partido de Escobar que desarrollan las actividades más afectadas por la pandemia. 30% de descuento para la actividad gastronómica, con servicio de mesa. 50% de reducción para los espacios destinados a la actividad deportiva, gimnasios y canchas. Y 100% de exención para salones de eventos y peloteros. Para acceder a dichos descuentos en las tasas, deben inscribirse en la página web oficial www.escobar.gov.ar/alivio-fiscal-formulario. Escobar Municipio. Ariel Sujarchuk, Intendente.